Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Tiene usted su Biblia abierta en Lucas 9, ¿no es cierto? Sí. El domingo pasado decíamos que cuando uno comienza a leer en los evangelios, entran en el maravilloso mundo de Jesús, ¿no? Si somos cristianos y queremos seguir a Jesús, yo digo que lo primero que tenemos que hacer es leer el evangelio. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que sale del evangelio se deforma, lo deforma la persona que lo cuenta, que lo habla, que lo enseña, que lo dibuja, que lo pinta, que lo pone en el cine, pero la fuente es el evangelio. Y yo allí me encuentro con Jesús. Y ahí uno descubre la compasión de Jesús por el necesitado, por ejemplo. Jesús podía escuchar a Bartimeo en medio de su clamor, a pesar de que estaba rodeado de una multitud. Él distingue el necesitado en medio de la multitud. Jesús libra de la muerte a la mujer adúltera cuando todos quieren apedrearla, o se acerca al estanque donde hay un tullido y lo levanta. Es decir, es la maravilla del poder de Jesús. Además, uno descubre en el Evangelio la valentía que tiene denunciando la hipocresía religiosa de su tiempo y el negocio que se hacía con la fe, su amor por los discípulos, que los instruye, que los corrige, que los alienta, que los ve fracasar y los levanta, y que los ayuda a avanzar. Y uno lee el Evangelio y se siente feliz de ser un discípulo de Jesús. Y como decíamos, pero de repente, como una incómoda piedrita en el zapato, aparece allí una frase de Jesús que nos inquieta, que nos hace pensar. Una frase de Jesús que nos deja perplejos en medio de todo el Evangelio. El domingo pasado vimos la primera de las frases. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y hoy tenemos abierto en Lucas, y vamos a ver otra de esas piedritas que aparecen por allí, que parecen ser molestas, porque son cosas que uno que entra con todo el empuje de acá vamos a la victoria, Jesús le dice cosas que son como baldes de agua fría. Y vamos a leer en el versículo 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y lo hemos leído en el Evangelio de Lucas, ¿no? Y uno dice, bueno, pero aparece una vez, no, aparece varias veces. En el Evangelio de Mateo aparece Jesús diciendo también esta frase. Y añade al final esta palabra, el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Y en Lucas, en el capítulo 14, vuelve a repetir esta frase y dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, porque si no, no puede ser mi discípulo. Fíjese usted que esta es una frase importante, ¿no? Tremenda, que uno no la tiene en cuenta, pero que es fundamental en la enseñanza de Jesús. ¿Cuándo dijo Jesús esta frase? La dijo cuando los discípulos estaban llenos de gozo, de alegría, acababan de venir de misionar. Habían estado allí predicando por los pueblos de Galilea y llegaron de vuelta, llegaron con un entusiasmo tremendo porque les había ido bien y comentaban con Jesús lo bien que les había ido. Y Jesús le dice, bueno, vamos a descansar ahora. Y los va a llevar a descansar y aparece la multitud y Jesús tiene que parar el descanso y multiplica los panes y los peces. Y ellos están allí trabajando con Jesús y finalmente Jesús le dice, bueno, ahora vamos a descansar. Quiere decir que llegaron al descanso que habían interrumpido allí por la mitad. Y cuando llegan y están descansando, Jesús le dice, bueno, díganme, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ahí empiezan todos a contestar, bueno, la gente hemos escuchado que dicen que es esto y este y este. Bueno, ¿y ustedes quién piensan que soy yo?
Y entonces Pedro contesta, bueno, tú eres el Mesías, el Cristo, el enviado de Dios. Eres el Hijo de Dios. Y bueno, Jesús dice, bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y en ese momento les empieza a hablar de que, bueno, ahora vamos a ir a Jerusalén. Y en Jerusalén nos vamos a enfrentar con los enemigos y allá me van a crucificar. Y yo voy a resucitar. Y el que quiere seguir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Y bueno, usted se imagina que el descanso físico dio paso al cansancio interior de la carga de lo que Jesús había dicho. Y cuando uno lee esta palabra, tiene que detenerse en algunas cosas. Y decía a todos. Es decir, decía a todos. No hizo ninguna excepción. Todos quienes eran, todos los discípulos. Todos los discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz. Este es un acto voluntario. Está diciéndole, no es eso que nosotros decimos, ay, tengo esta cruz que me cayó encima. No está hablando Jesús de la cruz que me cayó encima, sino de algo que yo asumo, algo que yo voy a buscar y tomo. Tomo la cruz y la tengo que tomar cada día. Porque quiere decir que esto no termina más. Y venga detrás mío. Y claro que esto es como un baldazo de agua fría en medio de tanta fiesta y de tanto milagro y de tantas cosas, que lo lleva a uno a hacerse muchas preguntas. Y la primera pregunta que uno hace dice, pero ¿cómo no era que el Evangelio de Jesucristo era toda bendición y paz? ¿No era que el Señor Jesucristo dijo, mi paz os dejo, la paz os doy? ¿No era que el Señor Jesucristo dijo, paz a vosotros? La cruz no es paz. La cruz es perturbación, la cruz es dolor, la cruz es angustia. ¿No era que Jesús había dicho, venid a mí todos los que estáis trabajados y yo os haré descansar? Y ahora me carga la cruz. Es decir, entramos ahí a tener que analizar realmente esta palabra de Jesús. ¿Cómo es que el que quiere seguir a Jesús tiene que tomar la cruz cada día y seguirlo? Cuando leo este pasaje, me acuerdo siempre, son esas asociaciones que deben venir desde la infancia, pero siempre relaciono esto con Simón de Cirene. Simón de Cirene fue el hombre que llegaba del campo cuando estaban llevando a crucificar a Jesús. Y fue obligado a llevar el patíbulum, la parte de arriba de la cruz de Jesús. Los reos siempre llevaban una parte de la cruz, la parte horizontal, la llevaban sobre los hombros y Jesús cayó. Y entonces era una concesión que tenían los romanos que podían tomar a cualquiera, llamarlo, ponerlo bajo bandera, como diríamos nosotros, y hacerlo llevar la cruz en el lugar del reo. Ahora, yo me lo imagino a Simón de Cirene llegando, viendo a la distancia, viene del campo. Cuando usted llega a la ciudad de Jerusalén, está rodeada de montes, así que sube y ve de repente que allí en la ciudad los soldados romanos, los principales sacerdotes, los ancianos, el Sanedrín, los escribas, los religiosos y la turba, hay un gran movimiento y como cualquiera de nosotros dice, ¿qué está pasando? Y se fue y se metió allá. Y se asomó para ver. Y entonces ve y dice, están llevando un reo con el patíbulo encima, por eso hay tanto movimiento, y de repente el que se asomó para ver lo agarran y le dicen no, tiene que llevarla. Y yo siento que cuando Jesús dice esta palabra me parece que está pasando eso, ¿no? Que yo venía simplemente para ver y para ser feliz y para tener esperanza y de repente Jesús me dice no, tiene que tomar la carga y llevarla. En él pudo más la curiosidad, ¿qué es lo que está pasando? Pero esa curiosidad lo llevó a que de observador pasó a ser protagonista. De observador, del que mira desde afuera, él pasó a ser parte del espectáculo que se estaba dando en ese lugar. Simón se transformó en un protagonista de la historia. En la vida espiritual no podemos mirar
desde afuera. No podemos mirar desde afuera. No podemos no tomar partido. Todos somos protagonistas. Todos somos protagonistas. Nosotros no estamos acostumbrados a una sociedad de protagonistas. Cada vez hay menos protagonismo en la sociedad nuestra. Esta no es la sociedad del protagonismo, sino la del televidente. ¿Usted sabe lo que quiere decir televidente? Tele quiere decir lejos, el que ve desde lejos. Y nosotros somos una sociedad que contempla desde lejos las cosas, contempla desde lejos. Y nos estamos acostumbrando a eso, ver a la distancia lo que otros hacen, ver a la distancia lo que otros dicen, ver a la distancia, y esto nos ha ido quitando protagonismo, nos ha ido quitando protagonismo. Un domingo a la tarde en mi infancia, vivía en el barrio de Villa del Parque, en Buenos Aires. A 3 cuadras de casa había un potrero tremendo, tremendo. Debía ser, ahora yo lo pienso, debía ser más de una manzana. Y allí había todas canchas de fútbol. Y allí se jugaban 10, 12 partidos simultáneamente en ese lugar. Y entonces iban los jóvenes, los padres, los chicos, y cada uno iba a su cancha y jugaba en ese lugar, y terminaban unos y seguían los otros. Hoy eso ya no se ve. ¿Por qué? Porque vemos el partido por televisión. ¿No es cierto? Lo vemos allí. Quiere decir, dejamos de ser protagonistas. Dejamos de ser protagonistas. Ahora estamos en una sociedad donde el asunto es ver. Una sociedad sin compromiso. Yo no tengo que patear la pelota. Yo me pongo acá y lo critico. Y digo cuando lo hizo mal. Digo cuando lo hizo mal. Lo critico. Soy el fiscal. Soy el fiscal. Nunca estoy allí, abajo en el ruedo. Y ha surgido un nuevo género de personas que son los opinólogos. ¿Vio? ¿Qué opinan? Opinan de todo. Yo creo que hay que inventar un neologismo que va a llegar al diccionario, que es opinólogo. Están para opinar, nada más. Censores. Jesús nos llama aquí al protagonismo. Al protagonismo. Asumir el compromiso como cristianos que tenemos que tener. El Señor dijo, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Está diciendo, es un compromiso con toda el alma, con todo el corazón, con toda la mente y con todas las fuerzas. Es un compromiso de la parte psíquica, de la parte moral, de la parte física. Es un compromiso total. Y Jesús dice todo, 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 todo. Todas las facultades comprometidas con Jesucristo. Es decir, Jesús no quiere gente que mire desde la tribuna lo que pasa. Lo quiere protagonista. Entonces Jesús le dice, yo ahora me voy a Jerusalén para morir allá, pero cada uno de ustedes sea protagonista de esto, sea protagonista, asuma esto. Y el protagonismo cristiano es llevar la cruz. A Simón de Cirene le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Es decir, Jesús iba adelante y él iba atrás llevando la cruz. Ahora, ¿qué es lo que tenía alrededor Simón de Cirene en ese momento? ¿Qué es lo que tenía alrededor? Y alrededor tenían a los calumniadores, a los corruptos, a los mentirosos, a los religiosos hipócritas, a los que tuercen la ley, a los que pervierten la justicia, a los que blasfeman, a los que estafan, a los que roban. Todos estaban ahí. Todos estaban rodeándolo. Pero Simón no va con ellos. No va con ellos. Él va llevando la carga de escuchar que alrededor se mueve todo esto, de escuchar todo lo que está, pero él dice, yo no pertenezco a esto, yo no pertenezco a esto, yo no me doblego frente a esto, yo estoy siguiendo a Jesús, yo estoy siguiendo a Jesús. Y si Jesús es blasfemado, y Jesús es calumniado, y Jesús es víctima de la mentira, y yo no me voy a comprometer con esto. Yo soy el protagonista de este lado, no va con ellos. Él va detrás de Jesús. Él va detrás de Jesús y va llevando la cruz. Y lógicamente, ¿dónde le gusta estar? ¿Llevando la cruz o del otro lado? Es mucho más fácil estar del otro lado, ¿no es cierto? Es mucho más fácil. Es mucho más fácil ceder a la corrupción, ceder al mal, ceder al pecado. Es mucho más fácil entrar dentro de lo que hace la mayoría. Pero Jesús dice, no, no debe ser así.
Y bueno, pero eso me va a costar. Sí, es el peso que tenés que llevar. Es el peso que tenés que llevar. Por eso cada día cuando salimos estamos llevando esa cruz. Estamos llevando esa cruz. Pero el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, les dice así: los que son de Cristo han crucificado la carne, y no está hablando de la carne física, está hablando de la naturaleza negativa del hombre, que era la forma en que Pablo hablaba de la naturaleza negativa, pecaminosa del hombre. Dice, todas esas cosas que me llevan a hacer el mal, las tengo crucificadas, clavadas en la cruz. Es decir, me estoy negando a mí mismo, me estoy negando aquella tendencia que todos tenemos hacia el mal, porque todos somos pecadores. Y esta es la lucha interna, es la lucha cotidiana, que es mucho más fácil vivir en la sociedad, admitiendo la corrupción, el mal y todo lo que nosotros sabemos, que vivir diciendo yo no pertenezco a eso y yo me voy a mantener rectamente. Es mucho más fácil hacer lo otro. Y Jesús sabía que esto era como crucificarse, ¿no? Era tomar la cruz, era tomar la cruz. Asumir que yo no puedo transigir con los manejos del corrupto, ni la inmoralidad, ni la mentira, ni la permisividad, ni la decadencia. Que en un mundo donde reina la mentira, yo tengo que comprometerme con la verdad. Aunque a veces la mentira me trae más ventajas, pero tengo que comprometerme con la verdad. Que en un mundo de corrupción, corrupto como este en el que estamos viviendo, el cristiano tiene que estar con la pureza. Y cuesta. Y cada vez que nos cuesta esto, Jesús dice, bueno, yo te dije que hay que tomar la cruz. Hay que tomar la cruz. Hay que seguir ese camino. Porque Jesús, es verdad, dijo, mi paz os dejo, la paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Pero también dijo, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, división. Y hay que juntar las dos cosas. Una cosa es la paz interior. Yo tengo paz interior en Cristo, descanso en Él, estoy tranquilo en Él. Pero estoy en tensión con una sociedad. Yo no puedo tener paz con el corrupto. Hay una división allí. Y Jesús dijo las dos cosas. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y hay descanso en Jesús. Pero inmediatamente dijo, llevad mi yugo sobre vosotros, asuman su condición de cristianos, asuman eso. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y entonces van a hallar descanso para sus almas. Es decir, no es que me llega el descanso simplemente, sino que tengo que asumir algo. Tengo que asumir que estoy en una lucha espiritual y que yo no puedo ceder frente a los planteos de una sociedad que está exaltando la mentira, la corrupción, la decadencia, y yo soy un cristiano y sigo a Cristo. Y si todos siguieran el mismo camino, esto sería fácil, pero cuando uno tiene que nadar contra la corriente, entonces Jesús me dice, mira, tomalo, esta es la cruz que tenés que llevar, cada día, cada día. Jesús le está diciendo a los discípulos, tienen que dejar de lado el egoísmo y la corrupción, tienen que dejar de lado eso, para vivir la honestidad y el servicio. Y vivir la honestidad en este tiempo y el servicio, es difícil, parece mentira, pero es difícil, es difícil. Entonces dice, Señor, pero si yo sigo la honestidad, pierdo. Y Jesús me dice, mira, el que quiere salvar su vida por este camino la pierde. Hay que entregarlo, hay que clavarse en la cruz. Jesús le dice a los discípulos, bueno muchachos, ahora yo voy a Jerusalén y se dividen las aguas. ¿De qué lado van a estar ustedes? ¿De qué lado? ¿De los que crucifican o de los que llevan la cruz? ¿De qué lado estoy? ¿De qué lado van a estar? ¿De la corrupción o de la pureza? ¿De la honradez o de la deshonestidad? ¿De la mentira o de la verdad?
Para ello hay que pagar un precio. Hay que tomar la cruz cada día y asumir que uno está para la mentira muerto, para la deshonestidad muerto, para la corrupción muerto, para la coima muerto. Porque vivimos en Cristo. ¿Queremos vivir la vida plena en Cristo? Entonces hay cosas que debemos crucificar. Hay cosas que debemos crucificarlas. Bonhoeffer es un famoso teólogo alemán que fue muerto pocos días antes de terminar la Segunda Guerra Mundial. Lo ahorcó el nazismo en la cárcel. Tal vez uno de los teólogos más brillantes del siglo XX, un pensador del cristianismo. Y fue muerto a los 37 años. Era una potencia la que tenía en su capacidad. Y los libros de hoy siguen conmoviendo. Y en cierta oportunidad, viviendo dentro del Tercer Reich, con todo el problema que había, él se daba cuenta que él no podía aprobar esto. No podía aprobarlo. Él sabía que en su tiempo estaba avanzando el nazismo, que era una forma de racismo tremenda, y que había muchos cristianos que guardaban silencio. Y vio también que avanzaba en Alemania, era increíble, avanzaba el ocultismo, el espiritismo, las ciencias ocultas, y muchos cristianos se callaban la boca, a pesar de que estaba en el poder todo esto. Que avanzaban los campos de concentración, donde se sacrificaba gente, que la segregación racial era tremenda, que había masacres, y muchos cristianos se callaban la boca. Muchos cristianos se callaban la boca. Y él dijo, cuando Cristo llama a un hombre, no lo llama solamente para que viva, lo llama también para que muera. Y él se lanzó a esa tarea. ¿Por qué se callaban todos? Y porque a veces es mejor vivir un cristianismo cómodo, ¿no? Tranquilo, de quienes no se juegan, de que quienes quieren estar bien con todos, especialmente con los poderosos, Bonhoeffer nos recuerda que no se puede vivir plenamente si no nos jugamos con el Señor. Si queremos estar bien con todos. Los discípulos no querían ir a Jerusalén, no querían, este problema no lo querían, y se oponen. No querían confrontar con Anás, con Caifás, con Pilato, con Herodes, con el Sanedrín, con los romanos, con la corrupción, pero si estamos en la provincia estamos fenómenos. Querían un discipulado cómodo, donde todos fueran ventajas, donde me diferenciaran muy poco de los demás. ¿En qué me diferencio? Y porque los domingos voy a la iglesia, porque llevo la Biblia, canto algún coro, y Jesús dice, no, el asunto no es llevar la Biblia, el asunto es llevar la cruz. La identidad del cristiano no está en que lleve la Biblia en la mano, sino en que lleve la cruz todos los días, en que asuma que si no lleva la cruz y viene en pos y va en pos del Señor, no puede ser el discípulo. Aquello que dijo Jesús, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y uno tiene que atreverse a ser diferente. Y es difícil en una sociedad como la nuestra ser diferente y decir que no a ciertas cosas. Y cuando uno es joven hay tentaciones de jóvenes, y cuando uno pasa de edad tiene otras tentaciones, y cuando llega a la vejez tiene otras tentaciones y cambia, pero la tentación está siempre allí. Por eso Jesús dijo cada día, no dijo mientras que seas joven lleva la cruz porque después vas a llegar al limbo. No. Dijo, vas a tener tentaciones durante toda la vida, pero vas a tener que poner la cruz y decir, pero yo estoy comprometido con Cristo. Pagar el precio de ser cristiano, no quedarse en la declamación. ¿Vio qué fácil la declamación? Había un joven que le escribe una carta a su novia. Y en la carta le dice, amor, si este mundo fuera caliente como el Sahara, yo lo atravesaría de rodillas para llegar hasta ti.
Si el mundo fuera como un océano, yo nadaría a través de las aguas infectadas de tiburones para llegar hacia ti. Lucharía con un dragón fiero con tal de estar a tu lado. Punto. Espero ir a verte el jueves si no llueve. ¿Sí? Porque es fácil declamar, ¿no es cierto? Es fácil declamar. Pero el asunto es cuando yo tengo que hacerlo y ponerlo en práctica. Y hay cristianos que dicen, yo a Cristo lo sigo, ¿verdad? Pero el jueves voy a ir si no llueve. ¿Me explico? No, no es así. Vivimos en una época de grandes declamaciones y de poco compromiso, la época del no te metas, no te metas. No te comprometas, no te juegues por nada, no te juegues por nada, no vale la pena. ¿Vas a casarte? No vayas al registro civil ni vayas a la iglesia. Esto arreglarlo de otra forma. ¿Vas a la iglesia? Conformate con ir los domingos y llevar la Biblia y que la vean todos los vecinos y ya está, ya has dado testimonio. Cometen un delito delante tuyo, no te comprometas, no te metas, no auxilies a nadie, no salgas de testigo, puedes tener un problema. Ves tendida una persona allí y déjala. ¿Qué te vas a meter en líos? Jesús dice, asume el compromiso, toma la cruz voluntariamente y sígueme. Y esa cruz nunca es pesada, porque el Señor dijo, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Y la gracia de Jesucristo basta para darnos la fuerza y para poder llevar la cruz. Hoy es domingo, empezamos la semana. Y Jesús dice, vas a tropezar tantas veces esta semana con tantas cosas. Cada mañana cuando te levantes, decís, yo voy a llevar la cruz conmigo. Y cuando llegue algo de esto, yo me voy a crucificar. Pero es mi compromiso que yo tengo con Jesucristo. Basta de cristianismo light. Basta de cristianismo light. El cristiano es alguien que está comprometido por Cristo. Más del 95% de nuestro país dice que es cristiano. Y se cae de corrupción. Tenemos como para que se alimenten 400 millones de personas. Y de los 40 millones que somos, 11 viven en la pobreza y 2 millones en la indigencia. Y somos cristianos. Y juramos por los evangelios. ¿Dónde está el cristianismo nuestro? Pues vamos a enseñarle a los cristianos lo que es ser cristiano. ¿Y cómo se lo vamos a enseñar? Si cada uno de nosotros toma la cruz cada día y dice que no cuando hay que decir que no, y dice que sí cuando hay que decir que sí. Y cuando uno, otro, empiece a darse cuenta que la fe cristiana no es ir a la iglesia el domingo, sino es compromiso, entonces sí, la levadura va a empezar a actuar en la sociedad. Porque lo que se necesita es eso. No cristianos light, sino cristianos que cada día tomen la cruz y lo sigan a Jesús y sean discípulos de Jesús. Yo estoy contigo todos los días, hasta el fin, y mi gracia te basta para llevarla. Señor, nos hemos confrontado esta mañana con la palabra tuya, que golpea nuestro corazón. Te rogamos ahora que esa palabra tuya baje a nuestra vida, para que tomemos un auténtico compromiso con Cristo. Señor, este es un momento importante en nuestra vida, porque cada vez que abrimos el Evangelio tú nos estás hablando y nos estás diciendo algo.
y porque nosotros tenemos que responder a lo que tú nos dices. Señor, te pedimos que la luz del Espíritu Santo ilumine en este momento nuestras mentes y nuestros corazones y doblegue nuestra voluntad para que salgamos de este lugar con la plena convicción de que tenemos que ser cristianos que lleven la cruz todos los días y que tu gracia nos va a bastar y nos va a dar la fuerza como para seguir adelante. Te damos gracias porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin. Porque el Señor Jesucristo dijo, nadie va a quitar vuestro gozo. Y porque podemos luchar todos los días y seguir gozándonos en el Señor. Te damos las gracias porque como hijos tuyos estamos satisfechos en Cristo. Porque tú eres generoso con nosotros y porque nuestro Padre Celestial todos los días está cuidando de nuestra vida. Señor, esta mañana toca nuestros corazones, quebranta nuestros corazones, para que entendamos la profundidad del pedido de nuestro Señor para cada uno de nosotros, para que podamos ser cristianos auténticos, verdaderos, que cada uno de nosotros en donde está refleje al Señor Jesucristo. Señor, no queremos olvidarnos de los que están sufriendo en este momento. Te pedimos, Señor, que los bendigas. Pero queremos también agradecerte, porque aún en las pruebas más difíciles y más grandes, sin embargo, tú siempre estás con nosotros y tu gracia siempre es suficiente para sostenernos. Señor, recibe nuestra adoración esta mañana. Nos inclinamos ante tu santa presencia y te rendimos el homenaje de nuestra adoración. Y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.